Bueno, comenzamos. Bueno, como parte de nuestro curso de desarrollo transpersonal, se me hacía importante conversar con ustedes un poco más sobre lo que es la psicología transpersonal y este apartado de la psicofisiología espiritual, ¿ok? Desde un enfoque de la conciencia integral para conectar con esa conciencia ancestral. Pareciera que vamos hacia el futuro, que vamos avanzando hacia adelante, pero realmente la conciencia humana va en un proceso retrospectivo, mirando hacia atrás, ¿ok? Como encajando las piezas de lo que nos dejó, lo que nos dejaron civilizaciones antiguas, ancestros, y bueno, tomar todas esas piezas para armar el rompecabezas y hacer una conciencia sin fronteras, una conciencia integral, holística. Como les digo, pareciera que bueno, vamos hacia el futuro, hacia la tecnología, pero cada día, a través de lo que es la física cuántica, lo que es la psicología transpersonal, una mirada nuevamente a la filosofía, una mirada nuevamente a los griegos, a los egipcios, a los atlantes, y decodificar toda esa información. En estos días escuchaba una metáfora, me pareció muy interesante, porque entonces era referencia, bueno, a esto que estoy diciendo de ir encajando las piezas. Y pareciera que si vamos en este viaje con una mochila y vamos tomando herramientas, por ejemplo, el cincel, el primer cuchillo, la rueda, las primeras formas para encender el fuego, para esculpir la tierra, para tallar la madera. Y vamos como metiendo todo eso en el bolso. Pareciera que hoy en día como que, bueno, ¿para qué tanto perol si, bueno, con un teléfono, con un tutorial, con YouTube, nada, veo todo, hago todo más práctico, lo mando a hacer, lo imprimo, una impresora láser 3D, etcétera. Pero es importante todas esas piezas, ¿ok? Porque el día de mañana, cuando vayamos a un estadio donde quizás, metafóricamente, seguimos de la metáfora, llegamos a esa dimensión elevada, donde está una puerta, y nos encontremos quizás con esa puerta cerrada, y que a base de nuestro conocimiento, de nuestro aprendizaje integral, transpersonal, tengamos que abrir esa puerta, digamos, wow, llegué aquí, necesito el cincel y lo dejé. O llegué aquí, necesitaba tal cosa y la dejé en el camino porque pensé que ir ligero, etcétera, era lo mejor. Pero es importante, bueno, ese reconocimiento de, bueno, ese cincel, esa forma, esa rueda, que en el pasado fue construyendo lo que hoy tenemos y que puede ser el puente para entonces abrir esa puerta de nuestra conciencia. Así que bueno, en parte eso es lo que busca la psicología transpersonal, conectar, vincularnos con la filosofía antigua de los griegos, ¿okay? Con esta palabra psicología que nos dice que es un tratado del alma, ¿okay? Hoy en día, cuando hablamos con un psicólogo, quizás nos hable de la conducta, lo experimental y lo observable. Y cuando le hablemos de este psicólogo sobre el alma, nos diga, no, eso no existe. ¿Okay? Somos solamente conducta. El espíritu, la religión, nada de eso compete al ser. Pero si nos vamos a los griegos, cuando construían la palabra de la psique, ¿okay? La conciencia, el alma, lo que alimenta al ser, ¿okay? Es la psique, el alma, la conciencia.
Y la logía, bueno, el estudio, ¿no? O tratado del alma, tratado del alma. El enfoque transpersonal busca entonces vincularnos y conectarnos nuevamente con esa esencia transpersonal. ¿Y cómo podemos vivir el enfoque transpersonal en carne propia o de forma práctica? A través de una técnica maravillosa que es la meditación, ¿ok? Con solamente enfocar nuestra atención en el momento presente, colocarnos en una posición cómoda, contemplar un amanecer, un atardecer, contemplar un lago, un parque, una montaña, poner los glúteos allí sobre la grama, sobre una piedra, conectar con nuestros pies descalzos en la tierra, en esa grama. Allí, en ese momento silente, a través de nuestra respiración, podemos empezar a conectarnos con nuestra esencia más transpersonal. Pues profundizamos a través de nuestra personalidad, nuestra psique, y también a través de lo colectivo, a través del entorno, las plantas, los animalitos, ¿okay? Las comunidades. Transpersonal, porque va más allá de la personalidad, o a través de la personalidad. También hay diferentes, digamos, traducciones de la palabra, pero en sí mismo, trascender la personalidad es trascender el ego. ¿Okay? El ego conociéndose como una estructura, según Freud, egoica. ¿Okay? Todo lo que es más instintoide y que busca la preservación de nuestro yo, o sea, de nosotros. ¿Okay? De mi individualidad, como Karen, como Joana, como Dennis. Entonces, funjo, ¿ok? Diferentes perspectivas, conocimientos culturales, sociales, familiares, sistémicos, constelaciones familiares, espirituales, religiosos y colectivos que vienen heredados de generación en generación y los inyecto en mi personalidad como Denis y bueno, tengo una forma de ser. Eso también lo podemos ver, si ustedes saben de eso, bueno, en nuestro mapa natal, en nuestra carta astral, vemos que había una configuración también celeste, una información cósmica que me dio mi estructura egoica, mi personalidad. Pero el ego no es tan malo como nos dicen ciertos caminos espirituales. Tenemos lo que es el ego mórbido, un ego, y entonces quítate tú para ponerme yo, un ego donde todas mis necesidades basan a mí, a mi familia y no miro el entorno. Y está el ego, ok, consciente, el ego trabajado a través de espiritualidad, meditación o psicoterapia, que bueno, sí, comprendo que soy Dennis, comprendo que soy Joana, que soy Karen, que tengo una forma de ser, que tengo una estructura de personalidad, un accionar, una misión, un propósito de vida, pero que no por esto tengo que arrasar, tengo que quitar gente del camino, tengo que ser agresivo, tengo que ser violento, tengo que promover guerras. A veces pensamos que promover guerras es porque tengo una bomba atómica o tengo un arma de fuego y acciono contra algo o alguien. Sino, bueno, la guerra a veces empieza desde lo más cotidiano, ¿no? En el trabajo, a través de un chisme, a través de ensañarte con alguien por algo o por alguna cuestión en específico, algún familiar. Y desde allí empiezan las guerras, que es lo que vemos magnificado, bueno, en millones de personas o un grupo de personas luchando contra otro grupo de personas, etcétera, 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 por cualquier motivo, sobre todo en gran medida por cuestiones políticas o religiosas. Así que bueno, ese ego es lo que buscamos trascender desde la psicología transpersonal. ¿Okay? Fíjense bien que no es erradicar, ni quitar, ni borrar, sino trascender, ir o llevar de ese ego mórbido a un ego saludable, sustentable, ecológico. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron los primeros psicólogos o psicoterapeutas de la historia de la humanidad?
¿Qué se imaginan? ¿Quiénes podrían ser esos primeros psicólogos, o psicoterapeutas, o sanadores? Yo siento que el primero, bueno, para ver, Jesús fue uno, ¿verdad? Siento que fue uno. Muy bien. No sé, no se me ocurre otro. Joana como que tenía la conexión allí inestable. Ah, se le cayó. Se le cayó. Sí, Jesús entra dentro de esos primeros sanadores, pero mucho más allá de Jesús, mucho más atrás, tenemos que viajar en el tiempo para entonces contactar y conocer Okay. con esos primeros sanadores de la historia de nuestra humanidad. Y llegamos a un arquetipo sumamente interesante, un arquetipo visto como un chamán, visto como un sacerdote, como un sanador en la India o en el Tíbet o en Oriente. ¿Ok? Como vemos acá, diferentes representaciones de lo que viene siendo un chamán. ¿Ok? Acá un poco más prehispánicos, más de indios americanos, o culturas incas, mayas, aztecas. ¿Ok? El arquetipo del chamán. Esta imagen me encanta. Como para imprimirlo en una impresora de 3D y tenerlo en la habitación. Bellísimo. La estructura psíquica o arquetipal de un chamán. Y fíjense acá que tenemos entonces todo lo que es un árbol, todo lo que es un compendio o una estructura de lo que es nuestro chisme familiar dentro de lo que es la evolución de la conciencia o de la psicología o de la psique. ¿Okay? Número 1, tenemos estos chamanes como unos sanadores integrales. ¿Okay? No es que nada más eran psicólogos, sino también eran fisioterapeutas, médicos, sanadores energéticos, videntes, etcétera, etcétera, etcétera. Eran una gama holística, miraban al ser desde una perspectiva holística. Rescatamos también de este arquetipo del chamán lo empático, ¿ok? Siempre, digamos, en la comunidad, abierto a escuchar a su comunidad, una relación horizontal, ¿ok? No había una figura de poder, sino más bien una conexión de alma a alma para la sanación holística de esa persona. El arquetipo del chamán todavía existe en nuestros tiempos, a veces, bueno, visto como un brujo, visto como personas que desarrollan estas facultades, fuman un tabaco, tienen una amplia visión de lo que puede estar pasando a la persona en ese momento. Todavía se ve ese arquetipo del chamán y además que, bueno, todavía quedan muchos descendientes de estas culturas prehispánicas, aztecas, incas, mayas, que, bueno, resguardan mucho este conocimiento chamánico. Luego de ello, bueno, fíjense que tenemos como dos caminos, uno a través de los maestros occidentales, conocidos como los filósofos griegos, tenemos otro por el lado oriental, en los caminos espirituales como el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el mismo cristianismo. A veces creen que el cristianismo es de Occidente, pero también eso es de Oriente, también nace de Oriente. Y bueno, acá tenemos figuras representativas, como decía Karen, bueno, a través del cristianismo, nuestro Jesús, Moisés, el taoísmo, bueno, Lao Tse, Confucio, el maestro Buda, Krishna, diferentes maestros que hoy se les idolatra como deidades, pero que en su momento, fíjense que fueron sanadores, fueron los primeros psicólogos médicos de ese momento, que vinieron a dar un conocimiento de conciencia. Tenemos maestros y patriarcas a través del judaísmo, el cristianismo y el sufismo.
maestros alquimistas, y hay una brecha bastante larga después a lo que es lo más moderno, que inicia por una parte a través de este camino de la derecha, que es Mesmer, ¿okay? Charcot, científicos o médicos franceses que se interesaron por la hipnosis, se interesaron a ir más allá de solamente lo biológico, a comprender la mente humana. Años más tarde, y luego de, bueno, muchas críticas a estos métodos de hipnosis más psicofisiológicos, Sigmund Freud, neurólogo en su tiempo, se interesa, bueno, por comprender qué habitaba más allá de lo físico del cerebro, qué había allí. Y es lo que entonces se empieza a denominar a través de los conceptos heredados por los griegos como la psique, como la psicología, por lo que él llamó el psicoanálisis. ¿Okay? Años posteriores, tuvo muchos discípulos, pero entre ellos los más conocidos, Carl Jung, porque es el fundador de lo que es la psicología profunda. Se interesó a conectarnos nuevamente con este lado de Oriente, del hinduismo, del budismo, y psicologizar todos esos conceptos. Cosas que ya decía Freud, eran cosas que ya había dicho Buda. La psicología budista estaba bastante avanzada con el término del inconsciente, ya ellos lo hablaban hace 2500 años. Y Freud, bueno, refundó esos conceptos en Occidente, así como Jung, sin más interesado en conocer Oriente, bueno, integró muchos más, como los arquetipos, la conciencia colectiva, y de que no solamente era un inconsciente individual, sino que, bueno, había también heredado en nosotros una conciencia colectiva, también denominada psicología analítica, ¿okay? Esa psicología profunda o junguiana. Cualquier nombre que ustedes vean en referencia a eso es la misma psicología de Jung. Mismo indio, diferente guayuco, diría un viejo amigo. Y años posteriores nos vamos un poco más a la izquierda. Bueno, tenemos la fundación del constructivismo, Vygotsky, Piaget. Por otro lado, el conductismo de Pavlov, ¿okay? En Rusia, que empezó a investigar a los cachorritos, cómo salivaban cuando había un estímulo. Y bueno, replicar todos estos experimentos en el ser humano. Watson siguió estos experimentos, igual que Skinner, que bueno, gracias a la tecnología de esos momentos, pudo llevarlos a otro nivel. Por otra parte, bueno, los psicólogos de aquel momento, ya conocedores del psicoanálisis, del constructivismo y del conductismo, se sintieron atraídos a lo humanista. Como sabemos, bueno, esto no viene fortuito, habían también movimientos sociales, y también los podemos ver en el cielo a través de la astrología, que bueno, llevaban al ser a conectar más con la paz. Después de tantos años de guerras frías, era necesario una psicología humana, ¿okay? Volver a contemplar los aspectos positivos del ser. Pues en el pasado, por un lado, el psicoanálisis decía que éramos enfermos desde niños, narcisistas y diseñados para la guerra. Por otro lado, el conductismo decía que sí, que estábamos condicionados al conflicto. Por otro lado, el conductivismo, bueno, que habíamos aprendido eso y que lo íbamos a seguir ejemplificando, ¿no? Íbamos a seguir aplicando lo mismo. Pero la psicología humanista decía, ya va, el ser humano no es todo negativo, también tenemos potencialidades, tenemos conductas buenas, pacificadoras, que podemos vislumbrar. Y allí es donde nace Maslow, Sotich, Rogers, el mismo Viktor Frankl, perdón,
que, bueno, vivió el holocausto nazi, judío, y fue capturado, vio y observó cómo todo su entorno murió, toda su familia, su esposa, y él aún tenía esperanza de vivir. Por eso, en en esa acción de elegir la vida, creó lo que es la logoterapia, la terapia del sentido. Hay un libro de él muy importante que se llama El hombre en búsqueda de sentido, donde Frank nos expone que, bueno, más allá de que te estén quitando todo, tus afectos, tus necesidades, todo, tus seres queridos, siempre hay una razón para vivir, que no te pueden quitar tu sentido a elegir la vida. Y eso, bueno, es parte de lo que él expone en sus teorías. Tenemos también otras vertientes de la psicoterapia humanista, como el psicodrama, de Jacob Levy Moreno, una terapia un poco más expresiva, más lo que decimos psicocorporal, y la terapia gestal de Peirce y Naranjo, quienes, bueno, son unos grandes integradores de todo lo que es la parte oriental o la meditación zen o el budismo para enfocarlo en lo que es la terapia gestal, figura fondo, donde nos sitúan el aquí y el ahora, poder observarnos profundamente. A veces llegamos o manifestamos una figura que es nuestra motivación principal a ir a terapia, por ejemplo, motivo de consulta, pero en el fondo se desarrolla todo un compendio de información que a veces el paciente llega por una cosa y termina hablando de otra, y no es casual, ¿ok? A veces podemos conseguir allí el meollo del asunto o ese fondo, como es la Gestalt o Gestalt. Y bueno, se empieza a trabajar entonces, unos 10 años aproximadamente, entre todas estas terapias humanistas mencionadas. Y un día, Maslow, Abraham Maslow, conocido por la pirámide de Maslow, o la pirámide de las necesidades, bueno, dice, bueno, ok, muy bueno el humanismo, pero todavía siento que falta el componente espiritual, siento que igual a veces llegan pacientes, conversan sobre áreas o dimensiones espirituales que no estamos atendiendo como psicólogos. Y es cuando nace lo que él denominó la psicoterapia transpersonal. Como les decía, bueno, a través de la personalidad, a través del ego, desarrollar las potencialidades más profundas del ser. También en algún momento pensaron llamarla transhumanista, ¿okay? Pero finalizaron colocándole este nombre. Es una terapia o un enfoque psicológico poco conocido y que hoy en día aún sigue, digamos, habiendo controversia o no dándole un lugar, un prestigio. Y fíjense datos interesantes. Bueno, la psicología transpersonal nace en los años 70. ¿Okay? No es que nació hace 2 años. En los años 70. Además de la mano de Abraham Maslow, que en su momento de hacer la primera revista de psicología transpersonal y fundarla, en ese momento él era el presidente de la APA, ¿ok? O sea, la Asociación Americana de Psicología. O sea, no era cualquier loquito de la calle, o sea, era el papá de los helados, diremos aquí. Y en ese momento él funda, junto con otros grandes, como Frank, que también participó en esa reunión, Stanislas Grof, que estaba jovencito en ese momento y que todavía nos acompaña en este plano físico, todavía está con vida, está bastante mayor, pero bueno, ha podido seguir el legado de estos duros de la psicología. Y años posteriores se suma Ken Wilber, también con vida, que es uno de los más duros investigadores de la conciencia humana. Se le llama a él el Albert Einstein de la conciencia. Así que cualquier libro que vean de Grof
y Wilber, recomendadísimo, con los ojos cerrados. Luego de este boom de la psicología transpersonal, de integrar la parte espiritual, de comprender los procesos psiconáuticos, diría Groff, que son estas experiencias a través de LSD, ayahuasca o cualquier toma medicinal, donde nos lleva a estados alterados de conciencia, donde podemos conectarnos con ancestros, con deidades, con ángeles, con budas o extraterrestres. También eso se expresa allí en esas bibliografías, que bueno, son experiencias, ¿ok? Además de lo psicodélico, que a veces inician estos procesos, siempre puede llevar a la persona a un momento de mucho éxtasis donde tiene alguna experiencia muy espiritual, muy transpersonal, que ojo, ayuda o contribuye al desarrollo integral del ser, ¿ok? Es importante mencionar y destacar, bueno, que esto a veces no es aplicado para todo el mundo, pues, por ejemplo, como son en un conocimiento del corpus psicológico, bueno, si se sabe que una persona es psicótica, por ejemplo, tiene rasgos psicóticos o es esquizofrénico, entonces aplicar una toma de ayahuasca, aplicar una toma de LSD puede ser demasiado contraproducente. Esto más que todo son terapias para personas que ya están en una búsqueda espiritual y que médicamente y psicológicamente están bien para entrar a estos procesos, ¿ok? Es muy raro, por ejemplo, aplicar psicoterapia transpersonal en un psiquiátrico, ¿ok? Que tú vayas al psiquiátrico un día, vengo aquí a aplicar psicoterapia transpersonal, vamos todos a meditar, vamos a todos a mirar la luz verde que entra en nuestra conciencia. Lamentablemente, no es que no se quiera, pero es que las personas no van a estar adecuadas para aplicar estas herramientas. Entonces, pues más bien empeorar los síntomas, la psicosis y los estados esquizoafectivos, porque entonces bueno, se sale de control la cosa, el paciente agarra un cuchillo y te quiere matar. Entonces, es complicado en estos escenarios. Por eso les digo, bueno, ese apartado allí. Estoy tan acostumbrado a hablar esto en la escuela de psicología, esta ponencia, que obviamente tenía que decir eso, porque si no, mis colegas que estaban ahí en la ponencia me saltaban encima. Y, bueno, más modernos tenemos estos enfoques cognitivos conductuales. El año pasado murió el fundador de este enfoque, que es Beth. Y bueno, fue una pérdida grande para la psicología. Pues ahora vivió casi 100 años ese hombre y es el hombre más citado en las tesis, el enfoque más utilizado. O sea, fue de verdad una pérdida bastante sentida. ¿Okay? Aaron Beck, ya me llegó su nombre, su primer nombre, Aaron Beck. Ellis y Bandura también, que murió hace poco, y también una gran pérdida para la psicología. Es el creador de lo que es este concepto de ya va, aprendizaje por observación. De que, bueno, todo lo que vamos observando también es es muy constructivista, pero de lo que vamos observando en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestros padres, es lo que vamos a ir adaptando por observación y aplicando en nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Terapia sistémica de Virginia Satir, ¿ok? De aquí se inspira el psicólogo también, creador de las constelaciones familiares. A veces dicen, no, es que las constelaciones familiares no tienen ningún basamento. Es algo que se inventó y ya. Y bueno, esta imagen es un muy buen ejemplo de dónde vienen las constelaciones familiares. Para que vean que todo se nutre de todas esas terapias
constructivistas, conductistas, psicoanalíticas, humanistas, que da Virginia Satir el soporte de los enfoques sistémicos, y después Bert Hellinger, bueno, diseña su propio método de las constelaciones. Pero no sé si ustedes han podido estar en algún proceso de terapia sistémica satiriana, o sea, del enfoque satiriano, y ustedes se van a sentir que están en una constelación familiar, que hay ciertas cosas que no abordan, pero el principio, en un 80%, es el mismo, ¿ok? Parte del mismo accionar. Hay otras cosas que, bueno, Hellinger después añadió unos constructos filosóficos y teóricos, pero viene de este modelo sistémico. Y la terapia sistémica, bueno, viene mucho antes también de lo que es Max Weber, todo ese proceso sociológico, todo antropológico, sistémico, que es mucho más antiguo que Satir, ¿no? Pero si no, debería que poner otro árbol o meter sentido. Disculpa que te moleste, te interrumpa. Dígame. Están diciendo que no entran por el enlace. No sé si lo pones de nuevo. Yo trepo por esto. Yo. Una confusión con ese enlace que no lo, Eduardo nunca lo guarda. Bueno, psicoterapia basada en neurociencias, bueno, es como también los accionarios más modernos de la psicología. Si queremos ver la evolución de la psicología transpersonal, bueno, yo pondría estos autores. Número 1, William James, de los primeros psicólogos estadounidenses. Se dice que ya William James aplicaba psicología experimental en los laboratorios de, no recuerdo ahorita, la universidad donde él fungía, no sé si es Harvard, no estoy seguro. Ya él fungía psicología experimental mucho antes que el mismo Wilhelm Wundt. No sé si han escuchado a Wilhelm Wundt, un, digamos, investigador psicológico alemán, que se le atribuye a él ser el fundador de la psicología científica en Alemania, específicamente ¿en qué parte de Alemania? No recuerdo ahorita. ¿Cómo fue? Leipzig, ya me acordé. Leipzig, Alemania. Allí, pero yo siempre hago el chiste que, bueno, bueno, fue al CENIAT más rápido y fundó la vaina y lo registró, y eso el RIF más rápido que William James, ¿ok? Pero bueno, fíjense que aunque estamos hablando de años 50, 40, 50, 1940, 1950, más o menos en ese tiempo. No, mentira, antes, porque este señor pudo conocer tanto a Jung como a Freud. Estamos hablando que Freud vivió hasta 1920 o 30 por ahí. Entonces, mucho antes, vamos a poner 1910, 1920. Ya William James hablaba sobre lo que es la psicología espiritual desde un enfoque muy religioso, muy cristiano, pero ya él empezaba a darle importancia a este enfoque de la conciencia, lo espiritual. Por eso él es fundamental colocarlo siempre que se habla de psicología transpersonal. Seguimos con Roberto Saggioli, italiano, psiquiatra.
que empezó, digamos, su enfoque era psicoanalista, pero empezó a investigar en corrientes como la meditación zen y el budismo, y empezó a aplicar ciertas herramientas con sus pacientes. También se interesó mucho en el estudio del tarot y la astrología, sobre todo en la astrología, y buscó hacer de esta astrología más psicológica. Y él es el que educó a los famosos esposos Huber, ¿ok? De la famosa psicoastrología de enfoque Huber, ¿ok? Para los Huber, siempre que leemos alguno de sus libros, ellos empiezan a hablar enseguida de su maestro, Roberto Saglioli, y la psicosíntesis, que es una de las teorías más renombradas de este autor, ¿ok? Roberto Saglioli. Entonces, para que también tengan esos datos allí y sepan de dónde también parte la psicoastrología de este señor, Roberto A. Saglioli, ¿ok? Luego, un poco más tarde, Carl Jung se suma a este movimiento de conciencia, también se empieza a interesar por Oriente, por la astrología, el tarot, el I Ching, y empieza a hablar de una psicología profunda, de unos estados de conciencia, de unas dimensiones colectivas, y asomó en varias oportunidades el término transpersonal también, ¿ok? Abraham Maslow, inspirado de su compatriota, William James, inspirado de los europeos, Roberto Saglioli, y Carl Gustav Jung, bueno, toma todos sus estudios, más su práctica clínica y sus propias inspiraciones, diseñar lo que es la psicología transpersonal, y es quien la funda oficialmente a nivel internacional, ¿ok? De él hay muchos libros también muy buenos, ¿ok? Hay uno que se llama Valores, Religiones y Psicología, que también, digamos, como el libro más transpersonal de él. Contribuye también a este enfoque, bueno, el austriaco Viktor Frankl, el checoslovaco Stanislas Grof y el americano Ken Wilber, ¿ok? Hay muchos más autores, sobre todo en España hay muchos autores españoles, pero bueno, digamos son los principales. Así que bueno, cuando hablamos de transpersonal, cuando hablamos de procesos espirituales y desarrollo de conciencia, hay una palabra muy clave que es las crisis o las crisis espirituales o los procesos de despertar que traen crisis. Pero fíjense que para los japoneses, perdón, para los chinos, la palabra crisis se compone de dos ideogramas. Uno significa amenaza, todo lo que genera ansiedad, frustración, miedos. El segundo es lo que nos habla de oportunidades, transformaciones, ¿ok? Fíjense que todo proceso de crisis va a generar incomodidad, movimiento, frustración, pero que si somos conscientes y tenemos lo que dicen los budistas, paciencia subjetiva, ¿ok? Podemos contemplar el aprendizaje y las oportunidades de crecimiento. Paciencia objetiva es, bueno, estoy en esta cola del banco porque, bueno, hay cola y listo. Hay una sola cajera y tengo que aguantarme la cola. Listo, más nada. Paciencia subjetiva es la visión propia de la persona, pero que puede ser trascendente de un evento. Por ejemplo, una misma persona que está en la misma cola del banco, que ok, que sabe que hay cola porque hay una sola cajera, pero se pregunta a sí mismo y dice, ¿qué estoy aprendiendo de esta cola? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer en esta cola? Bueno, respiro, me calmo. O que tengo que aprender de esta situación y quizás sucede algún evento fenomenológico. Una viejita se cae, él la ayuda en esa cola o conoce a una persona y hay una interacción que puede llevarlo a un negocio. Y
hay una paciencia subjetiva que lo llevó a transformar la situación o aprendizaje. Pero bueno, aquí tenemos lo que comprende la crisis. Una de las situaciones que también nos llevan a estados de crisis es nuestra necesidad de control y nuestra necesidad de mantenernos en un solo sitio. ¿Okay? A veces movernos del lugar nos genera disconfort, nos genera tensión emocional, ¿ok? Y hay que aprender a movernos, a ampliar la conciencia. Esta lámina, a mí me da mucha risa esta lámina porque a veces he ido a conferencias de coaching y cosas y la utilizan mucho. ¿Okay? Es muy utilizada en coaching. ¿Okay? Pero bueno, yo la explico de otra forma. La explico sobre todo en lo que son los estados de conciencia, donde vemos, bueno, un primer estado, bueno, el confort, después una situación o zonas de miedo, luego momentos de aprendizaje, éxitos, sueños, metas. Ok. Seguramente han escuchado la famosa frase de que sal de tu zona de confort. Okay, no, sí, tienes que salir de la zona de confort, dejarlo todo. Y bueno, vemos gente que deja negocio, gente que a veces por estas mismas cuestiones dejan todo, se van del país, emigran a otros lugares, otras latitudes. Pero yo digo más desde el ampliar la zona de confort. ¿Okay? Porque en la zona de confort siempre vamos a tener recursos importantes para el desarrollo psíquico de nuestro ser. Entonces, hay gente que sí es bastante nómada, bastante light y que sus emociones, bueno, son bastante fluidas, pero no todo el mundo tiene esa estructura psíquica. Y a veces, bueno, dejarlo todo al 100% puede generar mucho malestar emocional y puede llevar a una persona hasta el suicidio, lamentablemente. Entonces, cuando hablamos de ampliar, es bueno ir soltando, ir teniendo conmigo esos recursos, pero sí atreverme a accionar, a salir de la zona de miedo, atreverme a encontrar nuevos aprendizajes y ir contemplando éxitos, sueños, metas, ¿ok? Pero también con la conciencia de que el día de mañana puedo estar en la zona de aprendizaje, en la zona de miedo, en la misma zona de éxitos y puedo echar un poquito para atrás, puedo ir a tomar algo de mi zona de confort y volver en mi camino. ¿Okay? Esto lo hablamos una vez, no sé si aquí en este curso lo vemos en el de astrología sobre lo que es el viaje del héroe. También conecta mucho con esto. Así que bueno, hablar de psicología transpersonal también es hablar de nuestro sentido de vida, pero esto va a ser un apartado que lo haremos en otra sesión, donde profundizaremos en nuestro sentido de vida y qué herramientas podemos utilizar para trabajarlo. Y bueno, una frase aquí de Freud que me gusta mucho en referencia a las emociones inexpresadas que nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde en peores formas. Es importante trabajar nuestra psique, trabajar nuestras emociones desde un enfoque mucho más transpersonal. ¿Estás por allí, Joa? Y todavía está por acá. ¿Te escuchas Muy bien? bueno, me gustó, bueno. Desde escuché bien